Hoy un amigo nuevamente de esta casa, como dije en la introducción, él es el señor Demetrio Charalombus, él está en la Argentina y para mí es un placer saludarlo nuevamente. Hoy un tema que a ustedes yo sé que les encanta porque cada vez que hablamos con Demetrio hay una gran retroalimentación. Vamos a hablar de la coronación del último rey de Inglaterra, los presagios de ese rey y qué ha ocurrido desde la muerte de la reina Isabel II. Va a ser un programa muy entretenido. Don Demetrio, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches a todos los oyentes y un placer estar nuevamente contigo. Demetrio, ya han pasado muchas cosas. Hemos venido haciendo programas sobre los presagios, recordemos desde antes de que arrancase la confrontación entre Rusia y Ucrania. Y se han dado muchos movimientos, muchos cambios en el transcurso de la humanidad muy interesantes. Hubo cambio de rey en Inglaterra, muere la reina Isabel II, aparece el actual rey y, y tú como buen investigador has visto muchos presagios que son lo que nos convoca en esta noche. ¿Por dónde empezamos, querido Demetrio, para hablar esta noche sobre los presagios del nuevo rey de Inglaterra? Bueno, como tú bien dices, el cambio de monarquía, el cambio del rey de Inglaterra, la muerte de la reina Isabel, es un cambio importante porque todos sabemos que Isabel ha sido la monarca que más tiempo estuvo en el trono en Inglaterra, durante 70 años, nada menos. Aquí estamos viendo una imagen de cuando Isabel fue coronada. Fue un reinado el suyo muy afortunado, fue largo, fue próspero, el país vivió una época de prosperidad, tanto en lo económico y en lo político, pero hay algunos aspectos que marcan aún mejor qué tan bueno fue este reinado. Cuando Isabel fue coronada, 4 días antes de su coronación, un súbdito de la corona, Edmund Hillary, un neozelandés, que como saben Nueva Zelanda, junto con Australia y otros países de habla inglesa, conforman el Commonwealth, es decir, las naciones que reconocen a la monarquía británica como propia. Pues Nueva Zelanda forma parte del Commonwealth y el Monte Everest, la montaña más alta del mundo, había habido 10 intentos previos por escalarla, todos frustrados, 9 intentos británicos y un intento de una expedición francesa. Ninguno había conseguido coronar la cima de esta montaña, porque es muy difícil, cuando uno llega más arriba de los 7.000 metros ya necesita oxígeno adicional, no hay suficiente oxígeno como para poder respirar libremente, necesita máscara de oxígeno, bueno, todo esto que hoy día ya se conoce, entonces hasta turistas van con ciertos guías que suben al Everest, pero en ese momento era muy difícil. Incluso hubo una expedición como la de Mallory, donde se perdió y, bueno, en realidad murió por muchos años, no habían encontrado su cuerpo. Había una cierta frustración en el Reino Unido con esa montaña cuya cima querían todos alcanzar. Y finalmente Edmund Hillary, en compañía de un Sherpa llamado Tenzin Norgay, lograron coronar la cima del Monte Everest en 1953. Esto fue 4 días antes de la coronación de la reina de Inglaterra, pero como en aquel tiempo no había internet, recién creo que estaba en sus inicios la televisión, las noticias llegaban por radio, hasta que Hillary y Norgay bajaron al campamento, pasaron algunos días, la noticia se telegrafió a Londres. Prácticamente la víspera de la coronación se conoció este gran logro en que un súbdito de la corona británica coronó la cima más alta del mundo. Entonces, esta noticia llegó
a Inglaterra prácticamente al mismo tiempo que ya se estaba preparando la coronación de la reina, lo cual es un muy buen presagio, ¿eh? Que cuando uno va a ser coronado llegue una noticia favorable para el reino de que un súbdito conquista la cima del mundo. Creo, digo, que en la foto siguiente tenemos a estos dos alpinistas muy conocidos. Luego la reina lo nombró caballero a Edmund Hillary. A partir de entonces se lo llamó Sir Edmund Hillary. Este hombre incluso luego volvió muchas veces a Nepal y, bueno, ayudó a desarrollar la educación de los niños sherpas. Es decir, se terminó siendo un hombre muy popular. Acá tenemos a estos dos héroes. El larguirucho es Edmund Hillary y el otro un poco más bajo es Tenzin Norgay. Ambos coronaron la cima del monte. Y como digo, esta hazaña fue como un buen presagio para la reina, ¿eh? Llegar a la cima del mundo. Y vemos que después el reinado de Isabel, de algún modo, fue análogo a esto, porque recordemos que durante estos 70 años que fue reina Isabel, ella se coronó en 1953, 10 años después fue la época de oro de la música pop inglesa, con los Beatles, que fueron nombrados caballeros por la reina también. Todos conocemos la anécdota de Paul McCartney fumando marihuana en el Palacio de Buckingham. Bueno, muchas figuras del rock y del pop, Tom Jones, Elton John, hasta los Ronnie Stones también, Mick Jagger fue nombrado caballero, Keith Richards no quiso, le pareció un papelón hacer eso. Bueno, sea como sea, no cabe duda que quienes vivíamos, yo era pequeño en la época de los Beatles, pero aún me acuerdo en los años 70, todos cantábamos esas canciones, todos tratábamos de aprender las letras en inglés. ¿Qué dice esa canción que nos gusta, no? Y de algún modo entonces Inglaterra, todo lo inglés, estaba de moda y era lo que marcaba un poco el gusto de toda la gente que le gustaban esas canciones. Así que esa música que coronó la cima del arte en la segunda mitad del siglo XX fue inglesa en su mayor parte y también norteamericana, por supuesto, ¿no? Pero estamos viendo entonces que fue un reino no solamente próspero en lo económico, sino que además fue un reinado donde Inglaterra de algún modo marcó un rumbo cultural en el mundo y bueno, esto se fue prolongando después de aquella época de oro, continuó la reina durante muchas décadas. Yo creo que ya en los últimos tiempos, hasta los políticos, yo he llegado a percibir que incluso los políticos daban muchas muestras de afecto hacia la reina, que no era un afecto personal, vamos, lo que yo estoy mencionando en este momento, no se trata de que la reina tuviese ninguna cualidad personal, ¿no? Sino que es quizá una cualidad del destino, de que su reinado se sincronizó con una gran época para Inglaterra. La reina en sí, en lo personal, bueno, yo ni siquiera la conozco, ¿no? Y creo que muchos de nosotros no tenemos idea de cómo era. Pero yo he visto que en los últimos tiempos, hasta políticos norteamericanos e ingleses empezaron a sentir un poquito que ella era una especie de personaje talismán. Yo así llamo a estos personajes que son ya considerados el símbolo de una nación, y cuando pasa más de medio siglo, pasan 6 décadas, pasan 7 décadas, y esta persona se mantiene ahí y durante todo ese tiempo no hubo ninguna guerra importante, ninguna calamidad importante pasó sobre Inglaterra. Hubo una sola guerra en las Islas Malvinas, que fue una guerra muy breve, donde los ingleses ni se enteraron, estaban en la otra punta del mundo. Nosotros en Buenos Aires, los argentinos, apenas nos enteramos, digamos, no la sufrimos la guerra, quiero decir, si nos enteramos y seguíamos lo que ocurría, pero no afectaba nuestra vida. Bueno, a los ingleses tampoco les afectó. Entonces, no hubo ninguna gran calamidad. Recién en estos últimos 2 años de vida de la reina ocurrió la pandemia del coronavirus que afectó a todo el mundo. Pero claro, ya la reina estaba muy viejita, ya se estaba preparando para partir y esa buena suerte que ya
todos, era como que no querían que se muriera, porque es como que todos empezaron a sentir como que le daba buena suerte la reina, como que la reina era un talismán, y los ingleses no querían perder ese talismán. Pero claro, todo tiene un final, la reina llegó al final de su vida, y en los últimos días de su vida ocurrió algo curioso. Tú sabes, Diego, que Isabel le tomó juramento y consagró e invistió a 16 primeros ministros británicos, nada menos. 16, claro, reinó durante tantos años que pasaron un montón. Todos iban al Palacio de Buckingham para que la reina le tomara juramento de que iban a servir fielmente a Inglaterra, ¿no? Bueno, la última de estos 16 primeros ministros fue Liz Truss, y acá estamos viendo la foto cuando la reina y Liz Truss se dan la mano. Tiene en su dorso una mancha, como un coágulo, una mancha de sangre por dentro, que la mano está morada, es un gran coágulo, se nota una hemorragia interna que tiene ahí. Y luego, cuando a medida que vayamos pasando otra foto, vamos a ver un acercamiento de esto. Se nota muy claramente. La reina recibió a Liz Truss, le dio la mano, la invistió con esa mano ya herida de muerte, podemos decir, porque a los 2 días la reina Isabel murió. A los 2 días de este encuentro murió la reina Isabel. Entonces, Liz Truss, digamos, fue investida por una reina moribunda, y el primer mensaje que dio esta primera ministra al pueblo inglés fue para comunicarle la muerte de la reina. Yo cuando vi esto dije, Liz Truss no empieza con buen pie su ministerio, y efectivamente fue la primera ministra que duró menos tiempo en el cargo, apenas 2 semanas duró. Apenas fue casi ridículo su paso por Downing Street, porque no duró nada, fue un desacierto detrás del otro, la economía se le escapó de las manos totalmente, y tuvo que resignar, tuvo que renunciar y dejar su puesto a otro primer ministro, ¿no? Y esa mano manchada de la reina, ya herida de muerte, de algún modo, si lo vamos a tomar desde el punto de vista de los presagios, es como que a la reina le quedaba ya poco tiempo de vida, 1 o 2 días de vida le quedaba después de ese encuentro, y a Liz Truss, correspondiente y análogamente, le quedaba muy poco tiempo en el gobierno, apenas 15 días es lo que duró su mandato. Vemos entonces que este personaje talismán, este personaje que le daba buena suerte al Reino Unido, finalmente terminó su vida, y Reino Unido se ha quedado sin su talismán. Por eso yo estaba muy atento a lo que iba a ocurrir durante la coronación de su hijo, el rey Charles III, porque después de un reinado tan largo había que ver qué presagios se podían presentar. Fue la primera coronación en 70 años, hubo generaciones de ingleses que nunca habían visto una coronación. Entonces ese día en que fue coronado el hombre que estamos viendo aquí en pantalla, Carlos III, ese día amaneció lluvioso, llovió durante todo el día. Eso no suele ser muy auspicioso. El clima, el sol radiante o la lluvia, de algún modo marcan la tónica de lo que puede ser el reinado de ese monarca, ¿no? Pero claro, yo observé esto, dije, bueno, no es algo, es solo un indicio. Cuando vemos presagio, nos basamos en algunos indicios, no era algo muy decisivo todavía lo que estábamos viendo. Sí, yo observé y me fijé con cierta preocupación, digo, esto no arranca muy promisoriamente en cuanto al clima, ¿no es cierto? Eh, ¿Sabes que Carlos, antes de ver lo que pasó de una manera, el presagio principal que ocurrió ese día, porque hubo un presagio muy claro, ¿eh? Yo pensé que pasaba el día y que no había nada muy decisivo, pero ese día pasó algo que fue tremendo. Pero antes de eso yo les quería comentar que Carlos, el rey Charles, es Charles III. Entonces yo me fijé
cómo les había ido a los anteriores reyes que llevaban ese mismo nombre, a Charles I y a Charles II de Inglaterra. Bueno, tú sabes que Carlos I, si lo podemos encontrar para que la gente vea su retrato, el rey fue apresado por una turba que respondía a Oliver Cromwell y terminó decapitado. Es decir, a este rey le cortaron la cabeza, de modo que, bueno, fue bastante traumático su final y no parece ser un buen augurio para los reyes que llevan ese nombre en Inglaterra. Vamos a ver si podemos la imagen de Carlos II, de quien también me tomé la molestia de averiguar un poquito cómo fue su reinado. Carlos II fue un hombre que se convirtió al catolicismo al final de sus días. Y aquí lo estamos viendo en este retrato con su manto, sentado en el trono, muy imponente. Bueno, hubo dos hechos muy importantes durante el reinado de Carlos II. El primero de ellos fue la Gran Peste de Londres de 1665, una epidemia que mató a decenas de miles de personas en todo el reino, en todas las islas británicas en realidad, y fue conocida así como la Gran Peste de 1665, un hecho luctuoso totalmente. Y no conforme con eso, al año siguiente se produjo lo que se conoce como el Gran Incendio de Londres. Londres fue quemada prácticamente hasta sus cimientos, fue un incendio de proporciones monstruosas y devastadoras que afectó a toda la ciudad, barrios enteros se consumieron por las llamas, y esos fueron los dos hechos más importantes del reino de Carlos II de Inglaterra. Así que vemos que Carlos I muere decapitado, Carlos II, durante su reinado, hay una epidemia que diezma a la población, luego se produce el gran incendio de Londres. O sea que el nombre Carlos no parece traerle suerte a los reyes de Inglaterra. Esto no quiere decir que en otros países el nombre Carlos traiga mala suerte, para nada. Por ejemplo, Carlos V de España fue quizá el rey más afortunado de España, porque él reinó cuando los conquistadores agrandaron el imperio español y conquistaron el México, el Perú, con inmensas riquezas. Carlos V es considerado prácticamente el rey más importante de la época de oro de España, ¿no? Entonces, esto no vale para España, pero sí para el Reino Unido, donde el nombre Charles no parece ser un nombre de buen augurio para los reyes. Y así llegamos entonces a la coronación de Charles III. Este hombre que yo a veces digo que la suerte no es solamente algo exterior, si bien nos viene de algún modo dado por las circunstancias exteriores, pero de algún modo se asocia a la habilidad y a la personalidad del individuo. Este rey Carlos, no sé si tú recuerdas, Diego, en un momento cuando él, antes de ser coronado, que él firmó un libro donde ya, digamos, el proceso de la coronación es un proceso un poquito largo, ¿no es cierto? Él ya venía reinando, de hecho, después de la reina, pero solo varios meses después se produjo esta ceremonia de la coronación. Bueno, en un momento, no sé si recuerdas, que algo tenía que firmar en un libro como que aceptaba la sucesión del trono, y resulta que el lapicero que le dieron parece que no tenía tinta. Y este hombre, en vez de pasar de eso de una manera, no darle importancia, pedir otro lapicero que nadie se hubiera dado cuenta de lo que pasaba, prácticamente, él hace como una rabieta y un gesto de desesperación porque el lapicero no tiene tinta, hasta que viene alguien, alguna de la gente que lo rodea y le alcanza otro lapicero. Y yo me acuerdo que lo hemos visto y decíamos, pero este hombre se ahoga en un vaso de agua. Es decir, dio esa sensación él, ¿eh? Ya no estamos hablando de una circunstancia exterior. A ver, se queda sin tinta el lapicero y tú haces una rabieta y pones esto.
como un niño desconsolado en vez de pedir otra, ¿no? Es decir, que esta personalidad de este hombre, eh, digamos que no parece ser la más adecuada para conducir de una nación, y entonces después la suerte viene como un poquito a pegarse a esa personalidad, y a empezar a concordar con esa personalidad. Bueno, Demetrio, sí, dime. quiero hacer un paréntesis y agregar a esos presagios de los que tú muy bien nos estás explicando con la coronación del rey Carlos III de Inglaterra. Y es, ¿recuerdas que el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, como 2 días antes de la coronación, él en una entrevista a la BBC dijo que había soñado que iba a coronar al rey y no encontraba la corona? Y él lo contó muy jocosamente, lo contó jocosamente, se rieron y la cuestión quedó ahí. Yo me acordé de ti cuando vi esa información, porque yo dije, esto es un presagio que le encantaría analizar a Demetrio. Entonces, no quería dejar pasar este hecho que ocurrió antes, previo a la coronación, y que tuvo como protagonista a nada más y nada menos que la persona que coronaba al rey, en este caso el arzobispo El de arzobispo de Canterbury. Canterbury. Y él es la persona que después, en el momento de la coronación, le calza la corona al rey Carlos. Claro, entonces Correcto. estamos hablando de un sueño que ha tenido uno de los protagonistas de la coronación, ¿no? Bueno, este sueño es importante, lo que tú mencionas. Por un lado, sí, podríamos hacer un poquito el análisis freudiano y decir, a ver, este hombre tiene una responsabilidad muy grande, porque claro, cuando tú haces una ceremonia de esta envergadura, pongámosle, le calzas mal la corona al rey, se le cae la corona, es un papelón, ¿no es cierto? Entonces, este hombre es posible que tuviese mucho miedo de que las cosas salgan mal, entonces su mente fabrica ese sueño, pero eso de que no está la corona, la verdad que sí, parece ser ya un presagio negativo, ¿no es cierto? Yo recuerdo haber visto, tú hiciste un programa sobre eso, y es cierto que ya me parecía un presagio malo. Luego ese día estábamos todos atentos, recuerdas, ¿no? Yo estaba mirando un poquito la ceremonia, a ver cómo se presentaban los presagios, y bueno, había observado el tema de que uno de los soldados, por ejemplo, de estos guardias reales, en un momento se desmayó. No es raro en una de estas ceremonias que están haciendo muchas horas de estar de pie y de repente alguno sufre una lipotimia. También hubo un caballo que se encabritó, no lastimó a la gente, pero se encabritó y se salió. Hubo varios, era como que había una energía un poquito negativa ese día, parecía ver, ¿no? Pero aún así, yo dije, bueno, pero todavía no hay nada tan grave hasta que ocurrió el presagio principal de que vamos a hablar, que yo me acuerdo de la primera vez que lo vi, yo no lo podía creer. Yo pensé que era un Photoshop lo que estaba viendo, porque es esta foto que estamos proyectando en este momento en la abadía de Westminster. La BBC lo estaba filmando, había unos soldados desfilando, y en el momento que estos soldados empiezan a torcer, aparece una figura por la puerta, que la tomaron las cámaras de televisión, que no hay manera de no asociarla con la parca, con la personificación de la muerte, porque se trataba de una figura con una capa larga y una capucha, y un callado, un palo muy largo, que por la forma en que lo está sosteniendo con la mano, podría perfectamente estar sosteniendo una hoz, una segadora, que estuviese, en este caso la hoz, oculta por la cabeza encapuchada de esta persona. Uno lo ve y dice, esta es la parca. Y no lo dije solamente yo. En plena transmisión de la BBC, hubo youtubers ingleses que enseguida esto lo pusieron en YouTube, y veíamos carteles que decía en inglés si alguien podía explicar por qué apareció The Grim Reaper en la coronación del rey Carlos. The Grim Reaper es la expresión inglesa para referirse a la parca. El tema es que esta figura apareció, y yo diría que además apareció
inmediatamente después de que los soldados, todavía en la foto se ve como unos soldados haciéndole guardia, pero apareció inmediatamente, en el video se ve, después de que unos soldados desfilaban, y todavía estaban saliendo, todavía no habían terminado de salir de la escena cuando apareció esta figura que cruzó por el portal. Bueno, esto sí, a mí ya me pareció un presagio muy malo y tenemos que ver cómo lo interpretamos, porque la interpretación más suave que podemos dar es pensar que Carlos, que es un hombre de 74 años en el momento de ser coronado rey, que pudiera tener un breve reinado y que la parca estuviese haciendo referencia a la muerte del rey Carlos en pocos meses, en un año, lo cual no sería tampoco una gran tragedia que un rey de 75 años muera y sea sucedido por su hijo, por ejemplo, ¿no? Esta sería la interpretación más suave. Por supuesto, hay otra interpretación escéptica que no va a decir, no, esto es simplemente una casualidad, no significa nada. Bueno, a mí la experiencia me ha mostrado que en ocasiones solemnes, como la coronación de un papa, como la coronación de un rey después de 70 años, este tipo de circunstancias que se producen suelen tener un valor simbólico bastante importante, ¿no? Y a mí me parece que la interpretación recta de esto es que durante el reinado del rey Carlos va a haber una gran mortandad en el Reino Unido. De otro modo, no hubiese aparecido la parca. En algún medio periodístico se le quiso quitar hierro al tema, decir, no, esto es como nos está queriendo decir en medio de esta ceremonia de que todos somos mortales y no, es un recordatorio que todos, ya todos lo sabemos que somos mortales, no necesita aparecer esto durante una coronación para recordárnoslo. Aparece como, a ver, la recta interpretación es esa. Parece ser que una gran mortandad se acerca al Reino Unido. Ahora, yo quería mencionar, hay un vidente inglés bastante importante, no sé digo si lo has escuchado alguna vez o en algún artículo que se habla de él, se llama de Craig Hamilton Parker, es un hombre que algunos lo llaman el Nostradamus moderno o el Nostradamus británico, un poquito es un sobrenombre hoy que se le pone ya a cualquier persona con facultad de evidencia. Es una persona que ha hecho varios anuncios importantes. Eh, por ejemplo, pronosticó la victoria de Donald Trump en las elecciones que venció a Hillary Clinton. Pronosticó también con mucha exactitud el momento en que iba a morir la reina. Lo pronosticó un par de meses antes, lo dijo antes de las Navidades, va a morir, cosa que los falsos videntes, un poquito los charlatanes, que por supuesto abundan en este medio, venían haciendo cábala desde que la reina se acercaba a los 90 años, todos decían que iba a morir al año siguiente, la reina seguía viviendo, llegó a los 95 años. Cuando ya se cansaron de anunciar la muerte de la reina, ya nadie la anunciaba, Craig Hamilton Parker dijo, sí, ante las navidades de este año, del 2022, la reina va a morir, y eso ocurrió. Es decir, estoy mencionando un hombre que tiene ciertas facultades de evidencia. También había pronosticado el Brexit, una persona que realmente se dedica a esto con talento. Y yo la verdad que me fijé un poquito en su canal a ver si decía algo sobre esto, ¿no? Porque es un hombre que también observa los presagios y de esto no dice una palabra Hamilton Park, ¿no? Por ahí ha aparecido en los diarios que él mencionaba de una manera un poquito sensacionalista. Algunos diarios dijeron, Nostradamus inglés está pronosticando una guerra mundial en octubre del 2023. Así aparecieron estas noticias, ya llevan 6 meses por lo menos, desde fines del año pasado, que Hamilton Parker lo había anunciado. Eh, y bueno, viendo sus videos, porque tiene un canal de YouTube, eh, yo lo he escuchado con mucha atención, y él en realidad hace referencia a un conflicto que va a ocurrir entre Taiwán, entre China y los Estados Unidos por Taiwán. Él dice que él ve como que hacia octubre más o menos está viendo como que va a haber una confrontación. Al principio habló de una guerra mundial, luego en otro video un poquito que rebajó las expectativas, él dijo, no, yo lo que estoy viendo es un bloqueo naval que
por supuesto, me parece muy posible que esto sí ocurra, bloqueo naval hecho por China continental contra Taiwán. Y él lo veía incluso como un conflicto más grave que la actual guerra entre Rusia y Ucrania. Eh, Incluso dice que a raíz de ese conflicto, que China va a ser dividida, va a terminar siendo dividida en varios países, ¿no? Yo debo decir lo siguiente, Hamilton Parkes, mencioné algunos de sus aciertos, también es un hombre que ha hecho algunos pronósticos cerrados, porque claro, nadie es Dios y tenemos el famoso dicho que dice, quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Es decir, nadie puede verlo todo, es decir, un vidente tiene visiones del futuro, tiene como flashes de tal o cual cosa que puede ver a veces, y a veces se deja incluso confundir por su propia imaginación, pero nunca puede ver el panorama completo de lo que va a ocurrir. ¿Mm? Es decir, nadie ve todo lo que ocurre. Entonces me parece que abarcar demasiado a veces conspira contra la exactitud de los pronósticos, ¿no? Y yo veo lo siguiente, digamos, remitiéndonos un poquito a lo que nos interesa, en este caso, el destino del Reino Unido, los presagios que lo anuncian, especialmente este día de la coronación, eh, yo diría que Hamilton Parker, al ser inglés, está en la misma posición que un médico que tiene que diagnosticar su propia enfermedad, ¿no es cierto? Se dice que los médicos no deben diagnosticarse a sí mismos, sino que deben recurrir a otro médico que ve los síntomas, lo puede analizar de una manera más fría y dar un diagnóstico más objetivo, porque cuando uno se analiza a sí mismo y ve algo que parece un tumor, dice, no, esto no es nada, es algo benigno, porque no quiere reconocer que puede ser un tumor maligno el que lo va a matar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a mí me parece que Hamilton Parker eh, no está en la mejor posición para ver los presagios que se refieren al propio país donde él vive, que es el país que él ama. Entonces, me llamó mucho la atención que él no mencionara este presagio de esta figura que parece la personificación de la muerte en plena coronación, no lo menciona, realmente he visto sus videos y no habla de eso. Y también me parece un poco extraño que no le dé tanta importancia a esta guerra, de la cual sí ha hablado, de la guerra actual de Ucrania con Rusia, dice que es una guerra que sigue, que incluso va a crecer, pero no da ninguna, ¿cómo diría? Ningún pronóstico detallado de lo que va a ocurrir. Lo más que dice es que Putin va a morir, no se sabe en qué momento, quizás sea una simple expresión de deseo de su parte, de que el enemigo de su país simplemente muera. Yo no digo que no pueda ocurrir, por supuesto, es muy probable, pero me parece que esta persona no está interpretando los presagios como corresponde. También tenemos, yo diría que para equilibrar a Hamilton Parker, yo también estudié un poquito los presagios que dio una vidente estigmatizada que vivió a fines del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, que se trata de María Julia Jenny, una estigmatizada que tuvo apariciones de la Virgen. Esta mujer ha tenido ciertas visiones del Reino Unido, ella sí habla de una gran destrucción que va a venir para el Reino Unido, Marie Julie Janis, que se lo mostró la Virgen. Incluso dice que después de esta destrucción, el Reino Unido va a quedar dividido en 4 países distintos. Y esto lo decía ya por 1880, esta mujer estigmatizada. Y uno, si mira un poquito, conoce la geopolítica del Reino Unido, sabe que puede haber una división en 4 países, que sería Inglaterra, Escocia, que ya ha librado en su momento un referéndum por la independencia, que por muy poquito ganaron quienes estaban opuestos a la independencia de Escocia. Luego está Irlanda y luego está el país de Gales. Es decir, esas serían las 4 naciones que surgirían si se divide el Reino Unido. Claro, en este caso estaríamos hablando de que el rey Charles prácticamente tendría que perder la corona, ¿no? Porque un rey que se le van las mismas islas británicas, se reniegan de su reinado,
es muy difícil que un rey así pueda conservar su corona, ¿no? Así que bueno, estamos en una circunstancia incierta. Yo he mencionado a estos dos videntes que tienen dos visiones opuestas. Craig Hamilton Parker incluso llega a hablar en su entusiasmo por todo lo británico, él llega a decir que cree que los países angloparlantes se van a unir en una comunidad de naciones al estilo de la Unión Europea, pero estamos hablando de que Australia, Nueva Zelanda, bueno, Canadá, Estados Unidos, las Islas Británicas, todos se unan en una comunidad al estilo Unión Europea, por tener una lengua común. Esto nos lo menciona Hamilton Parker. Yo sinceramente lo veo más como una expresión de deseo, no descarto, porque respeto, digamos, la capacidad de este hombre que ha mostrado cierta dote de evidencia, y no descarto que, bueno, ya políticamente están muy unidos. Los países siempre, cuando hay algún conflicto, siempre están todos del mismo lado, ¿no? Incluso países tan alejados como Australia siempre se ponen de lado incondicionalmente de Inglaterra, ¿no? No sé si llegarán a conformar una unidad geopolítica y económica al estilo Unión Europea, como lo dice Hamilton Parker, ¿no? Pero sí veo un déficit en el sentido que él de ningún modo nos habla de una posible división del Reino Unido y no nos da razón. A ver, yo me atengo a los presagios. Esta figura que apareció ahí en pleno día de la coronación, ¿qué significa? ¿No significa nada? A mí me da un poquito de mala espina. No, no quisiera ver esto eh, en una investidura presidencial de mi país, por ejemplo, porque es bastante fuerte. Sí, eso es lo primero que te quería contar. No, pues ha sido una, un análisis muy importante, Demetrio, que ha realizado en torno a los presagios de el último rey de Inglaterra, Carlos III, tras la muerte de la reina Isabel II. Y Demetrio, nuestro amigo Demetrio Charalombos, está en la Argentina. Es un placer siempre tenerte aquí, conversar sobre estos temas, das una claridad inmensa sobre lo que sucede y vamos a seguir conversando aquí en el programa. Gracias a ti, Diego, y un saludo para todos. Buenas noches. Un abrazo.